11 menos cuarto de la mañana en todo el país, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y vamos a darle la bienvenida a Richard Carlen, a quien tenemos vía Zoom. Richard Carlen es ufólogo, es un estudioso e investigador del fenómeno OVNI. Richard, es un gusto recibirte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andas? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien, con este frío, con Sí, estos días propios de la estación, ¿no? tal cual, Bueno, tratando. gracias por la invitación, Marcelo, Con gracias por la mucho gusto, invitación. Richard, con mucho gusto. Hace tiempo que teníamos ganas de abordar este tema, que obviamente en los minutos que tenemos no nos va a dar para explayarnos muchísimo porque hay mucha información al respecto, pero trataremos de tener un panorama amplio. Hablamos por un lado de fenómenos paranormales, que son aquellos fenómenos que están fuera de la lógica humana, que ni la teoría de la biología, ni la medicina, ni la física le encuentran una explicación. Y los fenómenos paranormales que son los que analiza la parapsicología, por ejemplo, la telepatía, la clarividencia, la levitación y la precognición, eso de saber qué va a pasar antes de que suceda. Y por otro lado, los fenómenos no explicables a través de manifestaciones como movimientos de humo, entre otras. Me gustaría que abordaras las dos partes, los fenómenos paranormales y después los fenómenos no explicables. Bueno, por supuesto, como tú lo nombraste bien, los fenómenos paranormales están más allá de la normalidad, digamos, son fenómenos que son difícilmente explicables, uno a través de las técnicas científicas, de las técnicas radiestésicas, uno puede medir, cualificar y cuantificar más o menos un fenómeno, ¿verdad? Pero cuesta, obviamente, llegar a veces a una conclusión de la producción de ese fenómeno en sí, ¿no? O sea, cuáles son las causas, cuáles son los orígenes muchas veces que se genera. La parapsicología obviamente estudia, de alguna manera determinado algunos de estos fenómenos, algunos porque son muy vastos, digamos, son muy combinados, son a veces, como digo, difíciles de tratar de entender y comprender, entre ellos, por ejemplo, las manifestaciones tipo poltergeist, ¿no? Las manifestaciones de refracción, por ejemplo, como la que estamos viendo, más allá muchas veces el efecto flare o el efecto que se llama por entrada de la luz de una fuente de luz como el sol, la luna, cuando uno toma una fotografía con un celular, muchas veces se manifiestan efectos flare. Si bien acá en la fotografía que estábamos viendo, sí, anteriormente, donde aparece la silueta, ahí abajo hay un punto luminoso. Ese punto luminoso es producto de la entrada de luz que refracta en el lente. Lo que llama un poco la atención en este efecto es la manifestación, vamos a decir, semi-humana o formación ahí antropomórfica de un ser o de una manifestación. Es decir, los fenómenos paranormales muchas veces se nutren de las energías propias, etéricas, energías lumínicas y demás. La foto siguiente que habíamos visto, que habían puesto ahí, que está tomada en un bosque, esa fotografía que no tiene entrada de luz, o sea, no hay un efecto de luz que pueda generarse en el lente de la cámara y reflejar el famoso efecto flare. Entonces la luminosidad es muy intensa, es casi fosforescente y difícilmente tiene una fuente de luz externa, sino que en sí mismo está la luz. Son fenómenos que realmente son difíciles de explicar. Muchas veces esto se puede entender como fenómenos conectados con las fuerzas sutiles de la naturaleza, aquello de lo que ya Walt Disney describió muy bien y plasmó en sus dibujos animados, ¿no? En pequeñas caricaturas. Pero la verdad es que hay fuerzas sutiles en la naturaleza que se manifiestan en la energía etérica astral del planeta y que muchas veces determinadas cámaras que son altamente sensibles, hoy las cámaras digitales, tienen la capacidad de plasmar, de percibir, de captar esos fenómenos a veces. Por eso se está dando mucho eso. Y otra, que cada ser humano en el planeta tiene una cámara y una cámara de video de 4K en su bolsillo que la transporta a todos lados. Entonces, cuando existen ese tipo de fenómenos, antes estaba el relato, hoy está lo que se llama la prueba ya un poco a través del registro. Acá tenemos una fotografía muy particular que fue tomada en un bebé. Yo hice un trabajo de radiestesia, de teleradiestesia, a un departamento en Nueva York de una señora que vivía con su hijito y su esposo. En esa se encontraba totalmente sola con su hija,
Y ella toma estas fotografías en el lugar porque sentía que en el ambiente del apartamento estaba raro, a veces se manifestaban cosas, movimiento de objetos, ese tipo de fenómenos que a veces se dan. Y aparece en esta fotografía, que ahí no lo logro ver, pero se puede ver, tal vez ahí está en la siguiente fotografía. Ella toma 3 fotografías, en la tercera aparece este pie peludo, y se puede ver realmente llamativo, porque bueno, yo hablando con la testigo que tomó la fotografía, ella me perjura y dice que no había nadie más que la bebé y ella en la casa, en el departamento. Y ahí la Parece ampliación se una pata puede de ver perro, bien ese ¿no? pie. Exactamente, es un tipo pata de lobo, pero muy rara porque aparte se le ven 3 uñas ahí, inclusive, el pie peludo. Yo hice una serie de mediciones que se llaman medición teleradiestesia a distancia, con la técnica de la radiestesia, y lo que pudimos detectar en ese departamento, en Nueva York, era que había una especie de aberración geomagnética importante en esa zona, justamente donde se manifestaban, que es en el living, se manifestaban determinados fenómenos. Y lo impresionante es que ella tomaba 2 por 3 fotografías de la bebé y de esto y lo otro, y se asombró cuando vio eso. Entonces ella se comunicó conmigo, tenía conocimiento de que yo estaba en todos estos temas paranormales y fenómenos anómalos, y fue allí entonces que empezamos a hacer un estudio del departamento. Y existe esas aberraciones a veces geomagnéticas que son muy poderosas, muy potentes, que pueden tener aparte el acompañamiento de otros factores, que pueden ser a veces las redes, por ejemplo, eléctricas o transformadores, un montón de factores que son de tecnología humana que pueden aportar ya a un punto geopático negativo que esté en la perpendicular, porque no importa si el departamento está en un piso 20, en un piso 10 o en un primer piso, el efecto emana desde el subsuelo y eso muchas veces abre lo que se llaman portales interdimensionales. Y acá es muy delicado ese tema. En muchas casas me ha tocado, tanto ahí en Maldonado, Punta del Este, hemos hecho mediciones acá en Montevideo, hemos tenido experiencias de casas que tienen vida propia, que se le dicen casas embrujadas, casas que están cargadas con un montón de energías, y donde están estos puntos geopáticos que muchas veces son alteraciones que abren como portales dimensionales, interdimensionales. Por ese portal puede pasar cualquier entidad. Nosotros no estamos solos en el universo, indudablemente. El universo es vasto, pero aparte, no solo el universo externo, sino el universo multidimensional. Hawking, este gran físico que estuvo parapléjico en una silla, él habló de las multicuerdas del universo, habló de la multidimensionalidad del universo, que existen muchísimas dimensiones en planos paralelos, y esto es una realidad, y la realidad muchas veces se puede vivir en una experiencia de esta que puede ser hasta traumática para los moradores de una casa, de un lugar, y por eso muchas veces requiere de un estudio parapsicológico, de un estudio paranormal a través de técnicas, de mediciones que se hacemos en todos estos lugares. Richard, la precognición, eso de el Sí, presentimiento conocido popularmente, eso de saber lo que va a suceder antes de que ocurra. exacto. Una lectura muy superficial podría ser, uy, qué bueno, así puedo prever todo, pero puede ser realmente muy mortificante, puede ser muy tedioso y perturbador para la persona. ¿Cómo se explica eso? Sí, principalmente cuando empieza la persona a percibir de que es un fenómeno que empieza a ser asiduo en su vida. Empieza primero con intuiciones, ¿verdad? La intuición generalmente intuye uno de que puede llegar a pasar tal o cual cosa. Pero la realidad es cuando se transforma en una premonición que es sumamente certera, que tiene día, hora, siente, percibe y ve los acontecimientos. Entonces, se transforma en una premonición, en una clarividencia que la vivencia la persona. Son fenómenos que indudablemente afectan, pero afectan al ser humano o a esa persona porque a veces no tiene el conocimiento o no tiene la información. Una vez que uno entiende que son fenómenos que potencialmente están dentro de nosotros, de que nosotros tenemos esas potencias que están
dormidas, están sin manifestarse, y que en determinado momento de nuestra vida pueden así abrirse. Entonces, cuando uno entiende de que nosotros somos seres multidimensionales, podemos entonces aprovechar esos momentos o esas aperturas que tenemos para poder tratar de mejorar nuestra vida y la vida de los demás que nos acompañan. Si es un acontecimiento y yo tengo la certeza de que este tipo de fenómeno me está pasando, entonces lo que va a hacer es que yo voy a tratar de buscar la manera de informar a las personas de que algo va a suceder, de que puede estar dentro de las posibilidades, ¿no? Hablando de los fenómenos no explicables a través de manifestaciones como movimientos de humo, entre otras, yo cuando leí movimientos de humo, enseguida se me vino a la mente un caso que le pasó a un compañero hace muy poquito, y tenemos un video cuando están filmando a su perrita en una noche absolutamente clara, como se ve allí, no había niebla, no había nada, ahí estaba la perrita, y de repente en determinado momento le pasa un humo por sobre su cabeza, una pequeña nubecita de humo que se disipa rápidamente y que además, o sea, así como apareció, desapareció. Una cosa muy, muy llamativa, ya la vamos a ver. Y además, bueno, filmaron todo el entorno para ver que era una noche clara, no esas noches de niebla que uno puede de repente pensar, bueno, esto habrá sido un pasaje de la intensa niebla que estas noches nos ha acompañado, pero no, ahí se ve claramente, esto fue en la ciudad de Canelones, ahí se ve claramente que la noche está absolutamente limpia, si bien hacía mucho frío, pero no había niebla, no había estufas prendidas, no había humo de absolutamente nada. Y ahora vamos a ver en un instante ese humo que pasa por encima de la cabeza de la perra, que yo no sé si es esto un fenómeno no explicable o qué, cuál es la razón, si es la presencia de algún alma, si es algo espiritual, si es algo con qué lo podemos asociar, vamos a verlo y pasamos a tu explicación, Richard, de qué puede ser. Ahí está acercándose el momento. No, ahí lo vas a ver claramente por encima de su cabeza. A ver, bueno, el video. Hay una cámara lenta, hay un extracto ahí, mirá, con cámara lenta. Mirá. Ahí está, ahí pasó. ¿Qué fue eso? Exactamente, ahora lo pueden ver si tienen el videito que les envié con la cámara lenta, seguramente que ahí desde el estudio, ahí está. Ahí lo pueden ver nuevamente. Cuando nosotros tratamos de investigar estos casos, yo siempre tengo la costumbre de consultar a otros colegas que tanto en Argentina como acá en Uruguay, nos dedicamos a la investigación paranormal de todo tipo de este tipo de fenómenos, y en particular llama la atención de la intensidad, ¿verdad?, del humo, cómo pasa, cómo se desliza, pero aparte hay en dos oportunidades del video, en una mucho más tenue, pero en otra más, en esta final, mucho más intenso. Tenemos algunas discrepancias con algunos de los investigadores al ver las imágenes, obviamente al charlar con la testigo, esto sucedió en Canelones, y la noche, como bien decías, era una noche clara, no había, si bien muy fría, muchas veces pueden pensar uno que es el aliento, ¿verdad?, que es lo que primero uno saca la conclusión de que puede ser. Un aliento, un soplido, pero la persona que acompaña a la perrita, que continuamente le está hablando, no se produce el mismo fenómeno a lo largo de todo el trayecto, de ese minuto y pico que dura la grabación. Eso se da en ese punto determinado y en otro punto anterior. Entonces, creo que me parece a mí que acá estamos frente a un fenómeno diferente, un fenómeno paranormal, como decimos nosotros, una manifestación espiritual o algo de eso. Descartando de que la persona obviamente no estaba fumando, descartamos de que todo esto no sea el producto de una condensación de esa vaporización que uno hace con los días fríos. Lo descartamos por ese mismo motivo, porque la persona permaneció con la perrita un tiempo, un minuto y pico, grabando, y eso pasa adelante, es decir, pasa de derecha a izquierda. Por lo tanto, si la persona está grabando, yo estoy frente al teléfono grabando, ¿cómo hace para pasar esa nubecita de derecha a izquierda? Entonces, hablando con otro medium, también consultamos a un medium que trabaja con fenómenos paranormales y todo eso, él cuando vio las imágenes, él me dijo, Richard, dice, esto es
una manifestación espiritual, es una energía espiritual que vino a buscar aparentemente a otros espíritus que estaban allí en la vuelta, dice, según él, la explicación que dio. Y bueno, es llamativo, pero este tipo de fenómenos, indudablemente uno puede sacar hipótesis, puede crear, dar determinadas ideas, pero lo difícil es llegar a una conclusión final a este tipo de frente, más allá de la impresión. La testigo cuenta que en ese momento que sintió, porque son segundos, ahí lo pasamos en cámara lenta, pero es una milésima de segundo, eso pasa adelante y la persona como que dice que en ese momento perdió la visión, pero fueron esos segundos que no vio la perrita, como que se le interpuso algo delante. Entonces queda en el testimonio, queda en la grabación y uno puede sacar diferentes conclusiones. Más allá de que hay algunos investigadores que insisten que eso es un aliento, un vapor. No, Yo, no. como les dije, no creo que sea eso, porque, digamos, sería eso ya, si la noche está fría y yo estoy hablando continuamente, estoy vaporizando No, continuamente de mi boca. es diferente, Es diferente. Y totalmente. la forma en que eso pasa Además, en todo también, caso, como sería, saldría, al filmar, saldría desde acá y no pasaría, como decís vos, de derecha a izquierda. Yo conozco el de lugar, derecha a conozco a la izquierda. persona, conozco esa perra, conozco todo y Bueno, claramente, digo, ahí hay una presencia espiritual, ¿no? Sin lugar a dudas. Además de otras sí. connotaciones, bueno, familiares que faltan de repente y que podría ser una presencia, pero claramente es eso. Richard, la verdad me encanta esto, además soy un apasionado de todos estos temas y escuchar a alguien que sabe Sí, lo tanto como sé. vos es muy interesante, pero no quiero desaprovechar la oportunidad y quiero hablar del fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados, que es una mezcla de realidad con fantasía, imaginario colectivo, historias construidas, relatos no del todo verosímiles, no comprobados, a lo largo y ancho del mundo y a través de los años y los siglos, diría yo. Este fenómeno, ¿cómo se puede explicar? ¿Es una presencia real porque hay avistamientos? ¿No tiene demasiada prensa? ¿Hay como un ocultamiento del tema? ¿O cuando aparece algo se trata de desbaratar o de ridiculizar o decir esto está manipulado? Hay como una constante actitud de tapar o de esconder esta información. ¿Qué nos podés decir vos como ufólogo? Ay, totalmente comparto varias de tus apreciaciones allí, pero más te diría algo. A partir del 2023, de junio, mayo de 2023, se produjo algo fundamental en el Congreso de Estados Unidos. No digo porque sea el Congreso de Estados Unidos, simplemente porque allí se presentó un ex militar de alto rango del Pentágono que decidió hablar y frente a los congresistas en Washington, bajo juramento, dijo que Estados Unidos, David Grush, así se llama él, un gran militar, un ex combatiente y demás, que se presentó junto con un piloto civil, con un piloto militar de aviones, y expresaron así, literalmente y claramente frente al Senado de Estados Unidos, expresaron de que Estados Unidos tiene, por lo menos en estos últimos 70 años, la recuperación de 12 naves de origen no humanas, más con materiales biológicos, o sea, con los cuerpos o con aquellas entidades que tripulaban esas naves. Es decir, esto fue un antes y un después para los estudios de la ufología en el mundo. Todos los investigadores quedamos impresionados, pero aparte confirmando aquello, lo del caso Roswell, confirmando lo del el caso de Nuevo México, de las naves caídas, los Scratch en diferentes lugares, como también en Sudáfrica, el caso de Sudáfrica del año 89. Hay una cantidad de casos que han quedado medios como ahí tapados en que no se libere la información, pero en este momento hay una desclasificación, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel de diferentes países en el mundo. Y esto está pasando, mismo lo que está pasando ahora también recientemente, Jaime Maussan, sucedió una esfera que fue grabada, videograbada en el pueblo de Buga, en Colombia, y esa esfera tuvo un golpe con unas, digamos, columnas de alta tensión, se ve que rozó
hizo un cortocircuito y la esfera tuvo que descender, no es que cayó, descendió. Y los testigos que estaban grabando se acercan a la esfera, la recuperan a la esfera, la llevan a través de una empresa que hay de metalurgia y de lo que es tecnología, todo lo que es de chips y todo lo demás, y la empiezan a estudiar ahí en primera instancia en México, perdón, en Colombia. Y decide uno de los integrantes de esa empresa ofrecérsela, que la venga a recuperar Jaime Maussan para hacer una investigación civil. Es en lo que está en este momento. Estamos hablando de un artefacto recuperado, una esfera pequeña del tamaño de un balón, de una pelota, que está allí, que están estudiándola ahora en México, con equipos científicos de diferentes áreas. Se hizo la presentación pública recientemente, hace 2 días. Es decir, hay muchísima información que está saliendo a la luz que lamentablemente los medios tradicionales no le dan importancia, no le dan caso a este tema. No sé si es por orden, si esto es porque no es de importancia todavía, pero la realidad es eso, que más allá de casos puntuales, como en el caso tuyo, que entrevistás a una persona que se dedica a esto durante hace muchos años y que te interesa como periodista averiguar sobre esto está pasando en el mundo, que lamentablemente no hay cobertura necesaria como para informar a las personas. Bueno, estamos viendo una cantidad de imágenes ahí que estás presentando, que muchas de ellas son impresionantes, y que esto lo estamos viendo a diario. Estamos hablando con pilotos militares, pilotos civiles, estamos teniendo contacto con otros investigadores en el mundo, y todos los días se registran nuevos avistamientos. Se registran avistamientos en lugares de conflictos bélicos, como ha sucedido ahora también en Israel y Palestina, como ha sucedido con Irán. Hay fenómenos totalmente que se están dando en diferentes partes del mundo, como que si hubiese un mayor acercamiento y una mayor observación a lo que está pasando en nuestro planeta, en nuestra humanidad. Es muy común apelar a que no, esa imagen es falsa, esa foto es trucada, ese video es hecho, y más hoy en día, ¿no? Porque si ese rumor estaba desde hace 10, 15, 20 años hacia atrás, imaginemos hoy, con todo lo que se puede trucar una foto, un video, con la inteligencia artificial, se puede reproducir un escenario en el que ni siquiera los especialistas sean capaces de darse cuenta de que no es real. Ahora, ¿cómo se trasladan estos objetos voladores no identificados? Porque sabemos que se mueven a enormes velocidades, de que no emiten sonido, hay avistamientos que están cerca de repente de grandes estaciones de alta tensión, que absorben energía de allí, los hemos visto cerca de espejos de agua. ¿Qué vínculo, qué estudio hay respecto a eso? Bueno, hay muchas hipótesis respecto a eso, y se está estudiando, como por ejemplo, cómo levita esta esfera, por ejemplo, sin tener ninguna fricción, sin tener ningún problema. Están justamente investigando, han encontrado dentro de esta esfera que tiene una estructura de aluminio metálica. Ahí tenemos la grabación, perfecto, gracias ahí a la agencia de control atento. Esta grabación es impresionante porque hubieron varios testigos, hubieron grabaciones de diferentes lugares de la misma esfera. Es decir, que personas que percibieron que estaba la esfera la grabaron desde diferentes lados. Entonces, hay varios testigos. Se recuperó la esfera porque la esfera descendió por un problema que tuvo. Es decir, la esfera descendió, la recuperaron y está en estudio ahora. Hay varios científicos que están estudiando, inclusive vinieron científicos de Estados Unidos también para hacerle un estudio mayor. Ahí está, la estamos presentando, ahí se está viendo. Obviamente que crea un montón de dudas todo esto, porque tiene una serie de simbolismo, hay una cantidad de cosas que no se pueden explicar. Aparentemente dentro de la esfera existen cantidad de fibras ópticas. Bueno, sabemos bien que la fibra óptica no es que sea un descubrimiento propio humano, aparentemente esto con la retroingeniería, la recuperación de objetos que ahí tenemos lo que se detectó a través de las observaciones microscópicas que se le hicieron hacia el interior por esas aperturas, y se descubrieron que tenía infinidad de fibras ópticas, una cantidad de fibras ópticas, pero a la vez esas fibras ópticas dice que tenían puntos de no conexión con nada en particular, como que registraban
y emitían sonido. Entonces, todos estos estudios se están haciendo, inclusive están los estudios de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, que hizo también un estudio sobre la esfera, que vale la pena. Tengo toda la información, tengo los estudios científicos de ellos. Obviamente yo, como no soy científico, como no conozco de física, como no conozco de lo que es química y de lo que es la parte de metalurgia, no puedo expresarme adecuadamente, pero tengo los estudios que lo pueden ver cualquier persona. Están hechos públicos. Si entran a la página de Jaime Maussan, Maussan TV, en México tienen toda la información y están sacando toda la información al cabo del día. Realmente es impresionante. Es avasallante la cantidad de información que como ufólogos estamos recibiendo en este tiempo, Claro. en este momento. Estamos viendo, parecería, no sé, haciendo una impresión rápida, un balón de fútbol del Mundial 2400, ¿no? Sí, Como sí, digo, sí. muy futurista, muy curioso realmente. Por la figura, ¿no? Que Claro, tiene arriba y todo, ¿no? exactamente. Podría ser el diseño de un balón de fútbol, o prehistórico o del futuro. Yo me inclinaría por el futuro. Ahora, Richard, la información concreta, porque esto que yo te preguntaba, me decías, bueno, se está investigando. Hace años que se viene investigando este fenómeno OVNI. ¿Hay alguna conclusión real que haya sido testeada, comprobada, o hasta ahora solo nos podemos manejar en el terreno de la hipótesis? Parecería que con tantas décadas de este fenómeno sobre la faz de la Tierra debería haber más información, producto de la investigación y también producto de esa información clasificada que iba a liberar el gobierno de los Estados Unidos sobre este fenómeno. Bueno, es que estamos esperando que hay un gran poder detrás de los gobiernos, que son grandes corporaciones, que tienen grandes intereses, que están trabajando con la retroingeniería, o sea, que están manejando tecnología que nosotros no utilizamos. Esa tecnología, entonces, hoy en día que se busca desclasificar, que se busca liberar completamente toda esa información, esos mismos intereses hacen de que justamente no se libere fácilmente. Claro. Esto es un proceso lento, pero creo que ya desde el momento en que estamos hablando de personas como David Grush, pilotos profesionales que han estado dentro del Pentágono, personas de alto rango, de lo que es en la casuística de todo lo que es estas investigaciones. Y realmente eso hace de que estamos viviendo una era diferente, ¿no? Estamos viviendo va a llegar el momento en que la presión de los legisladores, del propio gobierno legítimo de Estados Unidos, ponga arriba de la mesa y vaya a empezar a mostrar las pruebas, ¿no? Pero Ojalá. más allá de las pruebas, bueno, te van a decir puntualmente, estas naves se manejan con una tecnología de energía limpia, donde no se necesita combustibles de explosión. Es que eso ya lo sabemos que es así. Ahora, ¿cómo tecnológicamente vos eso hacés volar un objeto a velocidades Mach 10, Mach 20, que totalmente es inhumano que pueda existir un ser biológico dentro de una nave que viaje a esas velocidades, que frene de golpe, que haga un ángulo recto? Y es porque más allá de la tecnología que utilizan las naves, debe de haber un sistema de lo que se llama de atmósfera, que genere una atmósfera propia dentro del objeto, que realmente puedas no sentir lo que se llaman las presiones brutales que tienen esas velocidades. Claro. Los pilotos que van, por ejemplo, esos pilotos que van Mach 8, Mach 9, velocidades que tienen que ir con máscaras, con cascos especiales, porque si no les revienta el cerebro, pierden la noción de la conciencia y tendrían un accidente fatal. Tal cual. Entonces, indudablemente que no hay explicación todavía de un montón de tecnología, pero que sí se está estudiando, que sí hay cosas que ya se están manejando, que no están a la vista pública. Todo lo que sale en esos armamentos nuevos, estos aviones nuevos que tiene Norteamérica, Sí. que son los aviones invisibles y que tienen una tecnología que realmente no la tiene nadie más que ellos. Y bueno, ¿y de dónde habrá salido esa tecnología? Yo me pregunto. Ahí está, eso alimenta y especula un montón de cosas, ¿no? La famosa Área Exacto. 51 de Estados Unidos, una cantidad de información, no sé, cosas
En fin, es un tema muy complejo, por eso queríamos tratar de tener la palabra de alguien conocedor, estudioso, serio respecto al tema y por eso enseguida pensamos en ti. Richard, la verdad se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Un placer recibirte en la mañana y escucharte. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Como siempre, estamos a las órdenes y un gusto, un placer estar en tu programa. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, un tema da para muchísimo, ¿no? Cantidad de preguntas me imagino que tendrán ustedes, pero tenemos que ir con el móvil, que tiene novedades. Lucía, adelante. Marcelo, bueno, nosotros por acá seguimos por la zona puerto, acá ya propiamente, bueno, donde están las embarcaciones y tenemos por detrás a Prefectura porque vinimos puntualmente para poder hablar con Sebastián Sorribas, que como jefe prefecto, ¿no?, de aquí, la idea es que nos pueda contar lo que vivimos en la noche de lunes, básicamente, ese temporal que, bueno, atrajo bastantes consecuencias, ¿no? Sebastián, bueno, primero que nada, gracias por recibirnos. Me gustaría consultarte para que le expliquemos a la gente cuáles fueron esas grandes consecuencias con las cuales tuvieron que lidiar ustedes, ¿no? Bueno, buenos días. Sí, la noche del lunes, en realidad arrancó en la tarde del lunes. Próximo a la hora 16 empezamos a tener marcaciones de viento próximo a los 100 kilómetros, entre 100 y 120. Se mantuvo casi 4 horas y bueno, eso empezó a traer aparejado embarcaciones que empezaron a hacer agua. Básicamente una barca de pesca empezó a escorarse, a ponerse de costado por el oleaje. Otra barca de pesca se nos soltó de las amarras que la pudimos traer. Y próximo a las 19, en 10 minutos se soltaron 3 veleros. Los 3 veleros terminaron, 2 de ellos en Mailos y uno 50 metros más hacia el Enjoy. Básicamente por la configuración del puerto y el fuerte viento no teníamos mucho tiempo de reacción. Básicamente están al lado de la roca, entonces son minutos por decir, pero creo que son segundos con 100 kilómetros de viento. No teníamos capacidad de sacar una embarcación tampoco y al no haber personas a bordo de ninguna de las 3, bueno, los parámetros para salir son diferentes. En el día de ayer un cuarto velero se suelta, ya con mucho menos viento, estamos hablando que ayer había 60 kilómetros. Este sí nos dio la oportunidad de sacar una embarcación y bueno, por suerte y con la ayuda del buzo Alejandro Sarroca pudimos sacarlo de la varadura y no tuvimos un cuarto velero en la costa. Pero bueno, eso depende mucho del viento y de los tiempos que tenemos para responder. Básicamente lo que fue puerto fue eso. Después fuera de puerto, en lo que es playa y jurisdicción, tuvimos daños, pero daños menores ya de infraestructura de madera y alguna cosa más. En ningún caso lamentando heridos, por suerte. Se diría entonces que evidentemente la zona más afectada es esta, evidentemente la más expuesta tal vez. En lo que es la jurisdicción de prefectura, sí. El resto no desconozco, sé que hubo daños en varios lugares, pero en lo que es jurisdicción de prefectura de Maldonado, lo más afectado fue el puerto, sí, sin lugar a dudas. Durante el momento, digamos, del incidente, ¿se tuvo que tomar acción de manera, como en emergencia, digamos, para tener que lidiar con algún asunto puntual en el momento de la tormenta, digamos? Sí, nosotros teníamos un equipo desplegado afuera que fue el que atendió primero los pesqueros, después hubo que reforzar y traer más gente porque teníamos 2 puntos más que atender. Estamos hablando que un velero con el mar que había y en la rompiente es un peligro para la gente que se acerca, había mucho curioso, mucha gente con ganas de filmar, los mismos propietarios que se arrimaron en esa desesperación de querer salvar su barco también. Entonces sí, hubo que hacer cercos, hubo que mantener la gente lejos, con la imposibilidad de hacer nada por los barcos hasta que el temporal no terminara, que eso fue recién ayer, que bueno, que amainó el viento y pudimos hacer algo con los barcos. Es una situación que, bueno, claramente no es la primera vez que sucede, hemos tenido varias instancias, ¿no?, de esta índole. La pregunta un poco es, ¿cuál es el balance que se hace ante este tipo de instancia como la que tuvimos el día lunes? La naturaleza tiene vientos de 120 kilómetros en Uruguay históricamente. El tema es que el amarre de la boya hacia el barco depende del propietario. Entonces las medidas las tiene que tomar el usuario. Si él ve que sus cabos son finos, poner cabos más gruesos. Si las cornamusas, que es un herraje de metal donde se ata, no alcanza, atarlo al palo o algo más. Pero eso todo nauta lo sabe y todo nauta sabe que la naturaleza es implacable. Entonces a veces estas cosas pasan. No es ni negligencia ni falta de cuidado, es un temporal fuerte del cuadrante de viento que hace más daño
y bueno, y es esa, hay barcos que lo resisten, hay barcos que no, y está en la naturaleza, ¿no? Si pones cabos para 100 kilómetros por hora te soplan 120, capaz que te falte, y si pones para 120 te sopla 160, tal vez también te falten. Es una cosa que es difícil de prever. Claro, sí, es que evidentemente sí, algo que se sabe es que uno puede tomar cierta precaución, pero hasta cierto punto, porque también los fenómenos son muy variantes, ¿no? Se podría decir. Sí, sí, vientos fuertes hay históricamente, toda la vida. Y los barcos se sueltan también, no hace muchos años, yo no recuerdo exactamente, 4 o 5, tuvimos 6 barcos en la misma zona. Son cosas que suceden, que uno no las desea, pero que suceden, esa es la realidad. Se podría decir que bueno, lo que podemos tal vez comunicar un poco es esa precaución, de repente tal vez a insinuar a la gente que tal vez no se exponga en climas de esa índole. Sí, bueno, eso es un tema que es recurrente, la gente le da curiosidad, no sé si por la foto, para subir algo en las redes, pero muchas veces se arriesgan. Hay un video de un muchacho que se subió a un barco que estaba en plena rompiente, entonces no entiendo el motivo, no era propietario, no iba a ayudar, fue a sacarse una foto. Si él se hubiera resbalado, se hubiera caído, yo tengo que mandar funcionarios y oficiales míos a rescatarlo a él por una negligencia que era totalmente evitable. Si uno está en una situación de peligro, es mi trabajo sacarlo. Ahora, mi trabajo también es sacarlo si se la busca, entonces a veces es mejor poner un poquito de sentido común y no siempre prima. Por suerte no pasó nada, no hubo ningún tipo de lesionado, ni nuestro, ni personal, civil. Y bueno, me quedó ese que nosotros no habíamos llegado a ese barco todavía, pero sí vi el video y no logré entender la motivación del muchacho, pero bueno, él sabrá por qué se subió y espero que la foto le haya quedado linda. A veces parece un poco obvio tener que hacer estas aclaraciones, pero bueno, recién estábamos hablando justamente fuera del aire, que en realidad cada acción que tienen que hacer por parte de Prefectura implica también poner en riesgo a los funcionarios. Entonces, desde nuestro lugar mínimo tener un respeto y no incentivar eso, ¿no? Sí, bueno, él estaba arriesgando su propia vida. No hay mucho más para aclarar al respecto. Sebastián, consultar nomás, porque venimos desde la zona, digamos, donde están los veleros como caídos, ¿no? Que fueron arrastrados. ¿Cómo es el proceso para, bueno, ahora poder trasladarlos y demás? Esto ahora ha sido un proceso administrativo, ya la emergencia ya finalizó, los barcos están arriba de la piedra, no habría mayores inconvenientes respecto a eso. Ellos tienen que presentar un plan de cómo prevén sacar la embarcación de ahí. Hablo de ellos, de los propietarios, a través de sus seguros. Eso se llama un plan de remoción o un plan de salvamento, depende del estado en el que esté el barco. Prefectura lo autoriza y después que lo autoriza se le permite sacarlo. Esto básicamente es estándar para toda varadura que hay en el país, sobre todo porque no siempre los barcos son veleros. En este caso son veleros, no tienen mayores fluidos oleosos ni combustible, entonces no hay un riesgo de contaminación, pero no siempre son veleros. Entonces esto se toma la precaución de cómo se va a sacar, en qué orden, para evitar más que nada contaminación. Esa es la realidad. Si bien no es el caso en pero el procedimiento es estándar y bueno, estamos en ese ya lo presentaron, lo estamos analizando. En cuanto tengamos el visto bueno de los técnicos, se le va a dar el ok para que saquen los restos. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. A las órdenes, que pasen bien. Bueno, toda una situación, ¿no? A veces las consecuencias de bueno, lo que básicamente sería el cambio climático que vivimos hoy día. Allí tuvimos entonces las palabras de Sebastián Sorribas, que como jefe de prefecto de aquí del puerto Punta del Este nos explicó, bueno, la situación y todo lo que viene a consecuencia, ¿no? Así que, bueno, ya sin más, volvemos a Piso Marcelo y nos vemos próximamente. Muy bien, muchas gracias Lucía y Santiago. Bueno, la verdad que muy interesante la nota del capitán de navío Sebastián Sorribas, prefecto del puerto Punta del Este, explicando toda la operativa, las características y bueno, haciendo referencia a esa imagen insólita, ¿no? De este muchacho trepándose un velero en medio de la tormenta, no sé si queriendo salvar un pedazo de tela o sacarse una foto que tuviera muchos me gusta en las redes sociales, pero indudablemente una inconsciencia que además obliga a poner en riesgo a otras personas. Hacemos una pausa, 11:25, ya venimos.